Les invito a que abran sus Biblias en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 6. Y hoy vamos a estar en los versículos 17 hasta el 19. San Lucas, capítulo 6, versículos 17 hasta el 19. Antes de leer el pasaje, quiero recordarles de dónde venimos en esta porción. Jesús había subido a orar al monte, y eso lo podemos ver en el versículo 12. Dice: en esos días Jesús se fue al monte a orar y pasó toda la noche en oración a Dios. Sabemos que no subió solo, fue con sus discípulos, es lo que vemos en el versículo 13. Ahora, estos discípulos hemos visto que no eran los 12, era un número mayor, de entre los cuales Él escogió a 12, a los cuales Él también llamaría sus apóstoles, sus enviados. Y eso es el pasaje de donde venimos. Así que antes de leer el pasaje vamos a orar. Padre Celestial, Señor, venimos ante tu palabra, que es santa, Señor, dada para alimentar nuestra fe en cada época, Señor, y en cada edad de nuestras vidas también. Te pedimos, Señor, que hoy nos concedas ser alimentados con ella, Señor. Sabemos que la fe viene por el oír, y el oír tu palabra, Señor. Concédenos hoy que toda distracción sea puesta a un lado, y el deseo también de escuchar lo que tú tienes para nuestras vidas hoy. En Cristo Jesús te lo suplicamos. Amén y amén. Voy a leer los 3 versículos. Dice la palabra de Dios así: descendió con ellos y se detuvo en un lugar llano. Había una gran multitud de sus discípulos y una gran muchedumbre del pueblo, de toda Judea, de Jerusalén y de la región costera de Tiro y Sidón, que habían ido para oír a Jesús y para ser sanados de sus enfermedades. Y los que eran atormentados por espíritus inmundos eran curados. Y toda la multitud procuraba tocar a Jesús, porque de él salía un poder que a todos sanaba. Esta es la palabra de Dios, familia. Lo primero que me llama la atención al ver este pasaje es que hay 3 multitudes. Vemos ahí primeramente que nos habla de la multitud de los discípulos. Nos dice el versículo 17, descendió con ellos. Cuando dice ellos, recuerden que Él viene del monte de orar, estaba con sus discípulos, y teniendo una gran multitud de discípulos, desciende, entre los cuales había escogido a 12 para ser sus apóstoles, desciende con ellos. Y lo que se encuentra es que cuando llegan a este lugar llano, a una planicie, era una multitud de discípulos la que estaba ahí junto con Él. Jesús recién había escogido a 12 hombres para ser aquellos que Él iba a enviar. No es que el resto dejaban de ser sus discípulos, seguían siendo sus discípulos. Ellos continuaban con Él, disfrutando de estar con Él, de escuchar sus palabras y aprendiendo de Él. Y no eran pocos, lo describe ahí el texto como una gran multitud. Y mientras escuchaba leer Aventura, Primera de Reyes 10, me llamaba mucho la atención el pasaje en el que la reina de Sabá habla ahí de cuán bienaventurados eran sus siervos de poder estar delante de Salomón y de oír su sabiduría. Y si eso era cierto con relación a Salomón, uno mayor que Salomón estaba aquí. Cuán bienaventurados eran estos hombres de estar delante del Rey de Reyes, del Rey de Salomón, del Señor de Señores. Pero no solo ellos, hermanos. Perdón si inicio con emoción hoy. Pero es que cuán bienaventurados somos nosotros también.
no solo de estar con Cristo, de ser hechos parte de su cuerpo. No es poca cosa. Si los siervos de Salomón podían ser llamados bienaventurados por estar con Salomón, ¿cuánto más nosotros, hermanos? Que Cristo mismo habita en nosotros y está con nosotros e intercede a diario por nosotros. Y sus discípulos estaban ahí con Él. Y cuando hablamos de un discípulo, no solo hablamos de un seguidor. No, un seguidor podríamos definirlo de muchas formas. Un seguidor podría ser simple y sencillamente lo que llamamos un carreta. Pero estos no eran simples seguidores. Jesús mismo, a través de la Escritura y en los Evangelios, nos enseña lo que implicaba ser un discípulo. Y nosotros somos llamados a seguirle también. Y Jesús nos enseña que un discípulo es alguien que permanece en su palabra. Y estos hombres estaban ahí para escuchar su palabra. Hermanos, nosotros somos llamados a lo mismo también. No podemos permanecer en una palabra que no escuchamos o que no leemos, y es por eso que muchas veces estamos instando la lectura de la palabra, tanto cuando estamos juntos como en sus casas, a escuchar predicaciones que nos lleven a la palabra, porque eso es lo que hace un verdadero discípulo. Escucha la palabra y permanece en ella. Un verdadero discípulo es aquel que aprende a amar a otros discípulos también. Porque la vida de seguir a Cristo, la vida de ser un discípulo de Cristo, tiene que ver con el amor también los unos a los otros. Un verdadero discípulo aprende a vivir para la gloria de Dios. Jesús dijo: en esto es glorificado mi Padre, en esto es glorificado mi Padre, en que deis mucho fruto y así probéis que sois mis discípulos. Una de las maneras en que esa gloria de Dios se manifiesta en la vida de los discípulos de Cristo es a través de ese fruto, es la obra que Cristo mismo hace en nosotros, mostrando su poder sobre nosotros, su poder sobre nuestro pecado, su poder para transformar nuestras vidas, para llevar muchos hijos a la gloria. ¿Es esto perfecto? No. Sus discípulos también somos hombres comunes y corrientes, sujetos a debilidades, a flaquezas, a pecado, pero con acceso a ese perdón, a ese amor inagotable, a ese profundo amor de Cristo. Sus discípulos también aprenden lo que significa ser familia. Y si hay una de las cosas que a la iglesia en general muchas veces se le señala, es precisamente esto: cómo a veces hay conflictos dentro de la iglesia. Pero debemos recordar que se trata de pecadores aprendiendo a seguir a Cristo, aprendiendo a imitar a este Cristo que, sabiendo con quién estaba, se deleitaba de estar con ellos, de hacer su obra en ellos. Este Cristo que, cuando le preguntan sobre su madre y sus hermanos, señala a sus discípulos y dice: he aquí mi madre y mis hermanos. Este Cristo que no se avergüenza de llamarlos sus hermanos, según dice Hebreos. Y qué interesante que tenga que decir que no se avergüenza, porque razones hay de sobra. Pero su amor aún así no se agota. Su amor sigue adelante con nosotros para enseñarnos a hacer lo mismo nosotros unos con otros. Aprender a vivir en ese amor, aprender a permanecer en esa palabra, aprender a estar enfocados en vivir para la gloria de Dios, aprender a vivir como una familia. Eso es lo que hacen los discípulos.
Muchas veces cuando hablamos de los discípulos suele suceder que se hace referencia a esos 12, a los discípulos. Pero lo cierto es que en el mismo Lucas, si ustedes ven unos capítulos más adelante, en el capítulo 9, versículo 1 y 2, nos dice ahí, reuniendo Jesús a los 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Los envió a proclamar el reino de Dios y a sanar enfermos. Lo que vemos es Jesús, sí, tenía esa multitud de discípulos, pero lo que estamos viendo es que lo que acabamos de leer y que vamos a seguir leyendo en este capítulo es justo lo que ahora está enviando a estos discípulos a hacer. Les da la autoridad y les dice, ahora es momento de que ustedes vayan y prediquen, que prediquen el evangelio a otros. No solo eso, si revisamos el capítulo 10 en la siguiente página, en el versículo 1, después de esto el Señor designó a otros 70 y los envió de 2 en 2 delante de él a toda ciudad y lugar donde él había de ir. Jesús tenía más discípulos y los envía a hacer lo mismo nuevamente. Si ustedes revisan más adelante en ese mismo capítulo, se nos habla como su tarea en el versículo 9, sanen a los enfermos que hayan en ella y díganles, se ha acercado a ustedes el reino de Dios. Jesús en el pasaje de Lucas 6 lo que está haciendo es sanando a las multitudes, sanando al pueblo, y luego de esto va a comenzar una predicación acerca de lo que comúnmente es llamado las bienaventuranzas, que no necesariamente es el mismo pasaje de Mateo 5 al 7. Lugares distintos, situaciones distintas, aún la predicación un poco distinta. Pero los mismos elementos, la misma predicación, el mismo contenido en esa predicación. Y esas bienaventuranzas muchas veces son llamadas también los estatutos del reino. Jesús está hablándole de cómo ha de vivir todo aquel que le sigue. Y eso es lo que va a seguir la siguiente semana. Pero lo que vemos también en estos pasajes, común en estos 3 pasajes que hemos visto, es que los discípulos recibieron ese poder y esa autoridad de hacer milagros con un propósito. Hoy en día, al igual como lo era en aquel entonces, el deseo de señales, el deseo de milagros, es algo que tiende a consumir el corazón. Pablo lo dijo a los corintios, unos buscan señales, otros buscan sabiduría, pero nosotros vamos a predicar a Cristo crucificado. En Hebreos capítulo 2 se nos dice cuál era el propósito de estas señales. Permítanme leerlo, hermanos. Dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual después que fue anunciada primeramente por medio del Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Escuchen esto. Testificando Dios juntamente con ellos, tanto por señales como por prodigios, y por diversos milagros, y por dones del Espíritu Santo, según su propia voluntad. El propósito de todas estas señales era acompañar el testimonio de estos hombres. El propósito de estas señales era que las multitudes tuvieran evidencias de quién estaban escuchando, de con qué autoridad estaban escuchando el mensaje. Era Dios detrás de todo esto. En Marcos 16:20, y ellos salieron y predicaron por todas partes. Miren lo que dice, colaborando el Señor con ellos y confirmando la palabra. ¿Cómo? Por medio de las señales que le seguían. Hechos 14, con todos se detuvieron ahí mucho tiempo, hablando valientemente, confiados en el Señor. ¿Qué hacía el Señor? Que confirmaba la palabra de su gracia. ¿Cómo?
concediendo que se hicieran señales y prodigios por medio de sus manos. Y podríamos ir a otros pasajes. Hoy en día, al igual que hace 2000 años, el corazón perseguía señales. Y hoy en día se está buscando esas cosas fantásticas que asombran nuestros ojos, nuestra mente. Y el apóstol Pedro nos instruye a dejar de perseguir señales. Y nos dice que tenemos un camino más seguro, una luz más segura que las señales. La palabra de Dios. Y eso es lo que nos dice el pasaje que estos hombres llegaron ahí a hacer. Tenían la esperanza de escuchar las palabras de Jesús. Y esa debe ser para nosotros, como discípulos de Cristo Jesús, también nuestra expectativa. No que llegue el día en que empezamos a ver señales, sino que domingo tras domingo podamos ser expuestos a una clara exposición de la palabra de Dios. Eso es lo más seguro. A eso es a lo que nuestro corazón hace bien cuando le presta atención. A eso es a lo que somos llamados a enfocarnos en este lugar oscuro hasta que el día despunte y el lucero de la mañana, Cristo Jesús, aparezca en nuestros corazones. A prestarle atención a la palabra de Dios. Es lo mismo que la reina de Sabá reconoció en cuanto a Salomón. Cuán bienaventurados tus siervos que están y pueden tener acceso a tu sabiduría. Y es la verdad para con nosotros hoy también. ¿Qué debemos buscar, hermanos? Una exposición conforme a la palabra de Dios, entendiendo que el estándar, que nuestras palabras no son conforme a imaginación, no son conforme a capacidad, no, son conforme al estándar único de la palabra de Dios. Ahora, ¿estamos diciendo con esto que ya no hay milagros hoy? No, no estamos diciendo eso. Dios es soberano y Dios no necesita la autorización de nuestras convicciones para hacer lo que le place. De hecho, sus milagros, cuando decide hacerlos, nos son dados cada vez que Él se complace en mostrarnos aspectos no de lo sobrenatural, no, más bien de lo que es natural cuando el pecado es quitado. De lo que es natural una vez que Él ha hecho su obra. Entonces, lo primero que vemos, hermanos, es los discípulos exponiéndose, deseando estar con Cristo Jesús, aprendiendo a través de su enseñanza, a través de el amor a las multitudes. Sus discípulos no estaban ahí para ver si había otra ronda de elecciones. Ya escogió a 12, quedémonos un rato más a ver si escoge a otros 12. Dice el pasaje que estaban ahí las multitudes para oír. Y si bien es cierto, la Escritura nos dice que algunos de ellos fallaron después y que estaban luchando por quién iba a estar a la derecha o a la izquierda. Pero lo cierto es que en este pasaje estaban ahí para oír su voz, para oír las palabras de su mensaje. Gracias, hijo. Como más tarde Pedro reconoció, ese Simón Pedro que era tan impulsivo, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y es por eso que no se trata de dar a conocer nuestras palabras, y es por eso que no hay vergüenza en anunciar las palabras de Jesús, porque son las palabras que tienen poder de salvación, vida para el que las recibe. Así que en esta ocasión sus discípulos no solo estaban alimentándose de las palabras de Jesús, realmente también estaban aprendiendo
aprendiendo a servir a otros, aprendiendo lo que implicaba el reino de Dios, aprendiendo lo que implica tener compasión ante la necesidad de otros. El segundo grupo que vemos ahí son enfermos. Enfermos en busca de quien les pueda sanar. Mire lo que dice el texto, hermanos. Tomando desde el 17 nuevamente. Descendió con ellos y se detuvo en un lugar llano. Y había, ya vimos los discípulos, ahora una gran muchedumbre del pueblo. ¿Y de dónde eran? De Judea, de Jerusalén y de la región costera de Tiro y Sidón, que habían ido para oírle y para ser sanados de sus enfermedades. Note primero la muchedumbre que hay ahí. Este no era un grupo muy homogéneo. No, eran de Jerusalén, de toda Judea. Eran judíos, pero resulta que también aquí había gente de Tiro y Sidón. Habían gentiles también. No estaba tan seguro de mencionar esto, pero lo voy a mencionar. Pensar en este pasaje debería hacernos pensar en otro evento de la Escritura. En el Antiguo Testamento vemos a un hombre que después de estar con el Señor desciende y trae los estatutos de Dios al pueblo. Y ese hombre viene a ser sombra de Cristo. Y ese es Moisés. En el establecimiento del pacto de Dios en el monte Sinaí es justo lo que sucede. Moisés estaba ahí en comunión con Dios, recibiendo las tablas de la ley para entregarlas al pueblo. Y lo que vemos aquí es el autor y consumador de nuestra fe, a través de quien viene el nuevo pacto, que después de estar con el Señor desciende y lo que hace es dar los estatutos del reino a su pueblo. En lo que es el nuevo pacto, en su sangre. Y la gente estaba ahí y nos dice el texto claramente con dos propósitos. Uno era escuchar. Ellos no querían quedarse sin oírle. Y no se quedaron sin oírle. La próxima semana, de hecho, las siguientes semanas, porque Cristo da un sermón desde el versículo 20 hasta el 49. Entonces, esto va a tomar más que una semana. Da un sermón del cual nosotros podemos disfrutar hoy también. Conociendo cómo es la vida del que sigue a Jesús. Pero había un segundo propósito. Y dice ahí, que estaban ahí para ser sanados. Algunos tenían ahí enfermedades que afectaban su cuerpo. De repente otros podían tener enfermedades, como en otros pasajes, que afectaban su mente. Lo cierto es que sin importar cuál fuera la enfermedad, sin importar cuáles fueran las circunstancias de las multitudes que habían ahí, ellos encontraban algo en Cristo, la solución para aquello que les aquejaba. Hermanos, Cristo es poderoso para sanarnos de aquello que más nos aqueja en nuestra vida, para sanarnos de la enfermedad que tiene un 100% de mortalidad en la raza humana, que se llama el pecado. No hay quien entre nosotros que por causa del pecado no haya padecido de muerte espiritual. Y quien no sea merecedor de muerte eterna, física y espiritual, por causa del pecado. Y el único a través de quien tenemos esperanza ante ese terrible mal que nos acecha y que nos aqueja en nuestras propias vidas, no solo de manera espiritual, que afecta también nuestros cuerpos, que afecta también nuestras mentes, que afecta todo nuestro ser. El único en quien tenemos esperanza es en Cristo Jesús.
Porque como vemos en el versículo 18, y 19, Jesús es el poderoso para sanar a todo aquel que se le acerque. Veamos el final, versículos mitad del 18 y 19. Y los que eran atormentados por espíritus inmundos eran curados. Y toda la multitud procuraba tocarle, porque de él salía un poder que a todos sanaba. Cristo no estaba sanando solamente a aquellos con enfermedades físicas o mentales. También estaba curando a aquellos que estaban siendo afligidos espiritualmente, aquellos que estaban sometidos bajo el dominio de Satanás por sus demonios. Pero el poder de Dios en Cristo no se limita a las dolencias del cuerpo humano. Qué interesante que muchas veces en nuestras oraciones nuestro único enfoque tiene que ver con las dolencias del cuerpo humano. Muchas veces tendemos a irnos por ahí. Pero lo cierto es que el pecado en nuestra vida trae mucho dolor también. Y de hecho, a nivel de consecuencias, trae mucho más dolor que cualquier enfermedad. Más dolor que COVID. Más dolor que esa nueva viruela del mono. Un dolor eterno para el que no encuentra en Cristo la cura para su condición. El poder de Dios en Cristo. Él tenía toda la autoridad para liberar y tiene toda la autoridad para liberar a todos aquellos atribulados, atormentados, y su poder era tan evidente que las multitudes llegaron a entender que bastaba con tocarle. Jesús sabía lo que sucedía y no estaba ahí como no me toque, no invada mi espacio privado. No, él sabía para qué estaba ahí. Él sabía su propósito. Siendo el creador del universo, no estaba luchando tiene que dejar que sea yo el que lo toque. Usted no puede venir a tocarme a mí. No, él no estaba teniendo ese tipo de luchas. Cuando vemos a Cristo exponiéndose a las multitudes, generalmente se nos habla de un Cristo que se compadecía por la condición de las multitudes. Y no era la primera vez que lo hacía. Lo hemos visto ya en el capítulo 5. Un día que le estaba enseñando, había ahí sentados algunos fariseos y maestros de la ley que habían venido de todas las aldeas de Galilea y Judea y de Jerusalén. Y el poder del Señor estaba con él para sanar. Dice el capítulo 5, versículo 17. Y tampoco sería la última vez. ¿Cuántas ocasiones vemos en los evangelios a Jesús sanando? Y se nos dice que era con el poder de Dios. Nuestro Cristo, hermanos. Nuestro Cristo no es como esos farsantes curanderos, esos mentirosos de hoy en día que montan espectáculos de sanidades para estafar a los simples y crédulos, vendiéndoles un espectáculo montado por puro amor al dinero. Cristo no estaba haciendo esto por dinero. Cristo estaba haciendo esto por amor. Al punto de que Jesús no estaba escogiendo voy a sanar a los fáciles. No, el pasaje nos dice que Él los sanaba a todos. A todos. Y no es la única vez que lo dice. Incluso ya lo leímos en el capítulo 4. Al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades se los llevaban a Él. Y poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. Él sanaba a todos. El creador de todo no estaba viendo con desprecio a las personas. Ay, ¿usted para qué viene si solo es una gripe lo que tiene? No, miraba con compasión, mirando no solo el estado físico, mirando la necesidad espiritual, metiéndose en la vida de la gente de una manera amorosa, mostrando interés por las personas, dándonos ejemplo para que nosotros hagamos lo mismo, hermanos. Interesarnos unos por otros. ¿Qué hay para nosotros en este pasaje, hermanos?
Lo cierto es que ahora no podemos acercarnos a Cristo para tocarle físicamente. Él está a la diestra del Padre en los cielos. Él está ahí intercediendo por nosotros. Pero lo cierto, hermanos, es que sí hay una manera en la que podemos acercarnos a Él físicamente. Podemos acercarnos a su cuerpo, a la iglesia, donde podemos escuchar su voz. Los discípulos lo que querían era escuchar su voz, ¿cierto? Podemos seguir escuchando su voz a través de la lectura y la predicación de la palabra. Podemos ver su poder. Podemos ser curados de nuestra principal enfermedad, el pecado, por medio de su sacrificio en la cruz, para todo el que se reconozca enfermo, para todo el que se reconozca pecador, para todo el que se reconozca necesitado de su gracia y su perdón. El pecado, hermanos, en sus diversas presentaciones, destruye nuestras vidas, destruye nuestros cuerpos, destruye nuestras mentes, destruye nuestra alma, destruye nuestro ser por completo. Pero en Cristo no hay ni un tan solo pecado que no pueda ser sanado. Ay, Josué, pero es que usted no sabe lo pecador que yo soy. Si usted supiera mi pecado. Cristo sabe su pecado. Cristo conoce su pecado mejor que usted mismo. Ay, Josué, pero es que si supiera que yo soy un gran mentiroso. Cristo es verdad. Confiésele su pecado a Él. Vaya a Cristo. Corra hacia su Salvador. Ay, Josué, pero es que si supiera yo soy un gran ladrón. Confiéselo a su Cristo, venga a Él en arrepentimiento, Él puede salvarle. Ay, Josué, pero es que soy un gran fornicario. En Cristo hay perdón. Busque a Cristo. Jesús dijo, todo lo que el Padre me da vendrá a mí. Y al que a mí viene, de ningún modo le echaré fuera. Vaya a Cristo. Él no le va a echar fuera. Es en Jesús donde verdaderamente se va a satisfacer la necesidad de su alma, la necesidad de su vida. Es por medio de Cristo Jesús que tenemos acceso a la gracia del Padre. Es por causa de Cristo Jesús que tenemos acceso detrás del velo, donde podemos llevar en oración nuestro dolor, nuestras necesidades al Padre a través de Cristo. ¿Está usted atribulado? ¿Tiene situaciones de dolor, de pecado en su vida? ¿Angustias? ¿Está usted solo o sola? ¿Está pasando por pruebas con su familia, en su trabajo, con sus pensamientos? Corra a los brazos de su Salvador. En Cristo hay suficiente y abundante perdón. Hay suficiente y abundante amor, consuelo, esperanza, ayuda para cualquiera que sea la circunstancia de su vida. Es a través de Cristo que tenemos la ayuda para el oportuno socorro, cualquiera que sea sus circunstancias. Corramos hacia Él. Pero no solo corramos hacia Él. Como iglesia nos corresponde levantarnos también, sabiendo que somos el cuerpo de Cristo, para que su evangelio, sus palabras toquen a otros también, a otros que también padecen y están en necesidad que solo Cristo puede satisfacer. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por Cristo Jesús, enseñando a sus discípulos y en el proceso, enseñándonos a nosotros también, que somos llamados, Señor,
a anunciar las virtudes de nuestro Rey, a anunciar las buenas nuevas del reino, a anunciar que solo a través de Cristo hay salvación, perdón para nuestra más grande enfermedad, nuestro pecado, Señor. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a ser personas que proclaman esa verdad, que primeramente la recordamos a diario para nosotros mismos, Señor, porque somos personas cargadas de pecado también, pero que también no solo vemos hacia adentro, sino también hacia afuera, al que tiene necesidad, porque ni siquiera te conoce, Señor. Gracias, Dios, porque usas a personas necesitadas para satisfacer, en llevar a Cristo a otros necesitados, Señor. Ayúdanos a ver el enorme privilegio que tenemos de servirte, Señor. Así como estos discípulos que seguían a nuestro Señor, indignos cada uno de ellos, nosotros también indignos, Señor, pero aún así te dignas en usarnos. Concédenos, Señor, como iglesia, no solo como esta iglesia local, sino la iglesia en esta ciudad, Señor, levantarnos en amor a tu nombre, para tu gloria, y que el fruto del Espíritu pueda ser manifiesto, Señor, y evidente, y que la proclamación del Evangelio, Señor, pueda ser constante, de modo que sature nuestra sociedad, Señor, nuestras familias, nuestras casas, Señor, a través de la lectura de tu palabra, del culto familiar, de los cultos de adoración en las iglesias, del poder mostrar compasión y misericordia en nuestros lugares de trabajo, a nuestros vecinos, Señor. Úsanos como cuerpo de tu Hijo para llevar el mensaje de salvación del cual Cristo crucificado es el centro, Señor. Gracias porque nos has hecho beneficiarios de ese sacrificio. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.